3, 2. El país experimenta una intensa discusión pública respecto a posibles cambios en la organización institucional del gobierno federal y sus implicaciones en los equilibrios políticos. Al centro de este debate se encuentran propuestas formuladas por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, según la cual a partir del 1 de diciembre próximo se instituirían coordinadores estatales del gobierno federal, seleccionados directamente por el presidente de la República. La propuesta, tal cual se ha bosquejado, pretende centralizar las facultades y funciones de todos los delegados federales adscritos en una entidad federativa a un solo funcionario que tendría, por ello, múltiples y heterogéneas funciones administrativas y técnicas, y desde luego políticas. De prosperar la iniciativa, cada coordinador estatal serviría de enlace entre el gobernador del estado y el gobierno federal y de facto se convertiría en la autoridad rectora de la aplicación de recursos e implementación de los programas federales, el ámbito territorial de la entidad, muchos de los cuales hoy se gestionan coordinadamente con el liderazgo de los gobernadores. En Coparmex coincidimos en la necesidad de mejorar la eficiencia y transparencia del ejercicio de los recursos públicos federales y el gran desafío que representa para la próxima administración acabar con la corrupción creciente vinculada a la aplicación indebida de los mismos recursos por parte de varios gobiernos estatales. De acuerdo al indicador Dinero Prófugo de la plataforma Data Coparmex, tan solo por lo que hace al ejercicio fiscal 2016, existen cerca de 80,000 millones de pesos de dinero público federal cuyo uso no ha podido ser aclarado o recuperado. No obstante, su observación formal por la Auditoría Superior de la Federación. Esto significa que aproximadamente 4.2% del dinero que la Federación aporta a las entidades federativas para la ejecución de programas concurrentes se gasta por estas sin una adecuada comprobación, lo que podría sugerir en muchos casos un destino ilegal de esos recursos. El diagnóstico es correcto y el problema muy grave. Sin embargo, la designación de coordinadores estatales del gobierno federal no es la solución pertinente a la problemática de la corrupción y aplicación defectuosa de los fondos federales. La designación de este representante del gobierno central con facultades inusitadas en nuestras instituciones federales implicaría una clara regresión al proceso de fortalecimiento de las capacidades y madurez de los gobiernos estatales y municipales. Los coordinadores estatales supondrían una involución en la solidez del sistema federal, con equilibrios y contrapesos en la relación de cada gobierno estatal con la federación. Más allá del desempeño cuestionable de muchos gobiernos estatales e incluso de la fama pública de corrupción que sigue a varios gobernadores, es irrefutable que el país necesita de gobiernos locales fuertes, pues es en ese orden de gobierno donde pueden potenciarse las capacidades para identificar mejor las necesidades de los ciudadanos y mejores aptitudes para atenderlas a través de la tarea de gobierno, debido a factores como la inmediatez geográfica y la afinidad cultural de los gobiernos. De proceder la propuesta de que en cada entidad exista un coordinador estatal, este se convertiría en el núcleo de enormes facultades que rivalizarían o incluso desplazarían las atribuciones constitucionales y legales de los gobernadores. Según ha trascendido, el coordinador federal sería, por ejemplo, el encargado de recibir todos los recursos federales destinados a la entidad. El mismo procedería a su distribución y sería el vigilante de su aplicación en los programas de desarrollo de la federación. De hecho, los recursos federales enviados a las entidades para programas federales ya no pasarían por la tesorería estatal. Adicionalmente, los coordinadores estarían encargados del seguimiento de las acciones de seguridad emprendidas por el gobierno federal, lo que pondría en entredicho la autoridad territorial del gobernador sobre las Fuerzas Armadas en el Estado. En resumen, la institución de coordinadores estatales propiciaría
el centralismo y la confrontación en claro detrimento del fortalecimiento institucional de los gobiernos estatales. En otro orden de ideas y en adición a las inconveniencias intrínsecas de la medida que ya se ha referido, causa preocupación el perfil de quienes han sido anunciados como coordinadores estatales. Del análisis de sus trayectorias y formación no se identifican en lo general cualidades sobresalientes para la gestión administrativa de programas públicos, que debiere ser la competencia determinante para su selección, en aras de la búsqueda, eficiencia y de la operación del gobierno federal en las entidades. Por el contrario, la inmensa mayoría de los postulados se han desempeñado, incluso fungen hasta la fecha, como activistas o dirigentes partidarios, o han sido candidatos a gobernador o legislador en sus respectivos estados en la elección recién celebrada. Muchas de las personas propuestas es claramente predecible que tengan aspiraciones de participación electoral en comicios locales a celebrarse en un futuro próximo. Estas cualidades personales de los coordinadores propuestos acrecentarán los riesgos sistémicos de continuas disputas entre los gobiernos estatales y los representantes federales. Además, la medida generará incentivos para que se desarrolle un enfoque partidario y con cálculo electoral de la operación de los programas federales, lo que puede traducirse en una severa afectación la garantía democrática de equidad en futuras contiendas. La designación como jefe de coordinadores del actual secretario de organización del partido político que ganó la elección federal, aunado a los perfiles de los coordinadores, son señales notorias del sesgo partidario que normaría el actuar de los coordinadores en la medida que las fronteras entre el gobierno federal y el partido en el poder se estaría desdibujando. En Coparmex hemos insistido en la importancia del fortalecimiento institucional en todos los órdenes de gobierno para detonar la eficiencia gubernamental e inhibir la corrupción. El esquema de los coordinadores estatales propuesto significaría un retroceso histórico del proceso evolutivo que a partir de la Revolución Mexicana se ha venido gestando en las instituciones del gobierno federal y que permitió transitar del militarismo al civilismo. Posteriormente, de forma lenta e inacabada, del partidismo a la profesionalización de la gestión pública. Que no quede ninguna duda, apoyaremos decididamente las políticas públicas del gobierno federal 2018-2024 enfocadas a promover la eficiencia, el adelgazamiento del aparato gubernamental, el equilibrio presupuestario, la eliminación de los dispendios, el incremento a la inversión pública en infraestructura, la atención eficaz de las carencias sociales y desde luego el combate a la corrupción. Sin embargo, consideramos las estrategias que se adopten para lograr esos nobles retos deben analizarse cuidadosa y reflexivamente en lo jurídico, en lo político y sobre todo en su conveniencia y sustentabilidad en el largo plazo. La creación de las coordinaciones estatales conlleva graves riesgos a la institucionalidad que con avances y retrocesos, incluso con un ritmo en ocasiones imperceptible, se viene construyendo por décadas en México. El federalismo, la pluralidad democrática, la soberanía de los estados y el fortalecimiento municipal son especialmente vulnerables a los cambios propuestos. Hoy existen alternativas que pueden ser altamente eficaces para cumplir los objetivos sin afectar esos valores. Hacemos un llamado al futuro gobierno para fortalecer los mecanismos institucionales de monitoreo y seguimiento de la gestión pública federal. Existe una gran oportunidad de dinamizar y fortalecer las instituciones del Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. El próximo presidente de la República y el Estado mexicano todo puede encontrar allí las herramientas adecuadas para garantizar un gobierno eficaz, austero, íntegro
transparente y que rinda cuentas tal y como se ha ofrecido. Exhortamos al futuro jefe del Ejecutivo y a su equipo de trabajo a que ponderen los riesgos de su propuesta y consideren las múltiples alternativas institucionales. Aquí esperamos la primera señal de la transformación personal del licenciado López Obrador, actuando siempre de forma reflexiva, corrigiendo desaciertos, actuando siempre con visión de largo plazo, gobernando para todos, actuando como jefe de Estado. El voto le ha dado el poder de transformar el país con una legitimidad democrática sin precedentes. El camino a seguir debe ser fortalecer el régimen republicano y el federalismo, y con ello el poder transformador de la democracia.